Amén. Vamos a cantar un himno más antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios. Cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, solo pienso en ti. Aleluya. Pienso en tu grandeza, cómo es que viniste y por mí moriste en la cruenta cruz. Hoy ya no vivo de sueños, nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Me siento distinto, quisiera llorar y quisiera gritar de felicidad. Amén. Porque tú me has dado todo, me has dado la vida, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Y Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré Mentira y falsedad. Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Y Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré Mentira y falsedad. Hoy ya no vivo de sueños nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Me siento distinto, quisiera llorar y quisiera gritar de felicidad. Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Y Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Aleluya. No queremos volver a ese tiempo de ayer. Voy a invitarle a que esté en pie y por favor abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 36. Job, capítulo 36, el verso 26. Vamos a leer en esta mañana Job, capítulo 36, el verso 26. Reiterando un saludo muy cordial a todos los amigos que en esta mañana nos acompañan. Como pueden notar, el hermano Carlos no está con nosotros el día de hoy, está atendiendo un compromiso en Florencia, Caquetá. El día de hoy, si Dios lo permite, estará con nosotros, pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios hoy que le traiga con bien de nuevo a este lugar. Dice Eliú, el amigo de Job, dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos,
ni se puede seguir la huella de sus años. En la Nueva Versión Internacional dice: tan grande es Dios que no lo conocemos, incontable es el número de sus años. Dios es eterno. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas en esta mañana, y vamos a presentar también la vida de nuestro hermano Carlos para que le traiga con bien el día de hoy. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, te doy gracias, buen Jesús. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia, buen Jesús. Gracias por la oportunidad tan especial que nos das de estar en tu presencia, Señor, de poder disponernos a aprender de tu palabra, Señor, a ser instruidos por ella. Te pedimos, oh Dios, que nos des la capacidad de estar atentos, Señor, de guardarla en nuestros corazones y de ponerla por obra, Señor Jesucristo, que podamos aprender de ella lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestro hermano Carlos, quien te rogamos, Señor, que le bendigas en el lugar donde está y que le traigas con bien de regreso a su lugar. Dios del cielo, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Yo quisiera rogarle en esta mañana que me regalara de su atención, que estuviésemos atentos a la palabra de Dios. Vamos a hablar de uno de los atributos más importantes acerca de Dios, y en ese sentido que podamos aplicar el hecho de que Dios es eterno a distintos ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué es importante saber que Dios es eterno? Sabe, en muchos sentidos nuestras vidas giran alrededor del tiempo. Nosotros casi siempre hablamos de lo que hicimos, hablamos de lo que pensamos hacer. Tenemos comúnmente que ajustar nuestro tiempo con otros para poder vernos o reunirnos en determinado lugar y poder coincidir en el mismo tiempo y en una misma ocasión. Anotamos en un calendario nuestros cumpleaños y los aniversarios. No sabemos realmente si estamos celebrando un año más o si es un año menos, pero celebramos los cumpleaños y sobre todo lo hacemos mientras estamos más jóvenes. De pronto, cuando estamos más viejos, nos pasa como el hermano Giovanni, que no le gusta celebrar sus cumpleaños, ya no lo queremos tanto. Pero en contraste con esto, y debe ser interesante para los niños, Dios no celebra su cumpleaños. Dios nunca ha celebrado un cumpleaños, y realmente Dios no se está perdiendo de nada al no celebrar un cumpleaños. Simplemente Él no celebra un cumpleaños porque Él no fue creado. Él no comenzó a vivir en un determinado día del año. Nuestro Dios siempre ha existido, y no importa cuánto viajemos al pasado, cuánto nos transportemos a la prehistoria, hasta donde tú llegues, antes de eso, ahí estaba nuestro Dios. El personaje Eliú del libro de Job, que usted se acuerda que Job tuvo varios amigos que se acercaron a intentar explicar la razón por la cual Job estaba pasando por un momento tan difícil. Él, en el capítulo 36, el verso 26 dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. No se puede saber, no se puede averiguar. De algún modo se parece a la edad de algunas mujeres, no podemos descubrirla. Tan grande es Dios que no lo conocemos. Incontable es el número de sus años. La eternidad de la existencia de Dios no es otra cosa que su posesión inmediata, perfecta y a la vez invariable de toda su vida. Una vida que es ilimitada. Es igualmente impropio hablar de millas cuadradas de la deidad de Dios, como es impropio hablar de días, meses y años en relación con la existencia de nuestro Dios. En cuanto al tiempo en que vivimos, tenemos que decir que todo Dios
todo lo que Dios es está en este instante de tiempo. Pero ¿qué significa que Dios sea eterno? ¿Sabe? Este es un tema que causa gran controversia entre los estudiosos del texto bíblico. Se vuelve muy complicado porque se meten en un tema muy particular, y es cómo se relaciona Dios con el tiempo y cómo es que Dios penetra en la sucesión de hechos que ocurren en el tiempo. Pero lo que la Biblia enfatiza, o a lo que la Biblia le da relevancia en relación con la eternidad de Dios, no es ese aspecto. Pero reconocemos tal vez que es un tema complicado y que está resguardado para mentes muy superiores. Nosotros lo que debemos entender en esta mañana es acerca de la relevancia y trascendencia que tiene el hecho de que nuestro Dios sea eterno para nuestras vidas. ¿Por qué es importante saber que Dios es de la revelación de su palabra, aspectos que quiere que sepamos acerca de Él, y lo hace con un propósito muy particular? En consecuencia de esto, hoy no es mi meta hablar acerca de cómo Dios interviene en el tiempo, sino de cómo Dios ha querido mostrarnos que Él es eterno y que eso es importante para nosotros. La Biblia lo hace con el propósito de mover, de movilizar, de hacer que el pueblo de Dios, que aquel que ha creído en Dios, sea capaz de tener confianza, paz y tranquilidad al saber que su Dios es eterno. La primera referencia que aparece en la Biblia acerca de la eternidad de Dios la encontramos en el libro de Génesis capítulo 21, en el verso 33, y es Abraham el que está en esa escena. Dice: Abraham plantó un árbol de tamarisco en Berseba, y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. El Olam, Dios el eterno Dios. Y la primera impresión que nos deja esa expresión de Abraham es que la fidelidad de Dios, es que la relación entre la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa no es afectada con el paso del tiempo. Él recibió un pacto de Dios, promesas sempiternas, pactos perpetuos, tierra, hijos, bendición para la humanidad entera, y él tuvo que esperar. El Señor le prometió a Abraham un hijo y Dios cumplió su promesa. Hizo un pacto perpetuo que incluía la bendición de todas las familias de la tierra, y lo que Abraham está diciendo con esta expresión es: no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos años transcurran desde el momento en que Dios me entregó la promesa, yo sé que mi Dios es eterno y Él cumplirá todo lo que ha prometido. Y si hay un primer propósito por el que nosotros debiésemos saber que Dios es eterno, por el cual Dios nos revela en sus escrituras la eternidad de Él, es para que sepamos que Él va a hacer. Él va a hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Así que en esta mañana, frente a la duda que a usted le genera el haber escuchado promesas que parecen no cumplirse, la eternidad de Dios es un sello de garantía que le hace saber a usted que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Cientos de años después, el apóstol Pablo, hablando en relación a lo que se menciona de Abraham, pero ahora escribiéndole a la iglesia en Roma, en el capítulo 16, el verso 25, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿A quién? Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Es probable, es muy probable que si nosotros hubiésemos estado presentes en el momento en el que Dios toma a Abraham y le permite vivir esa escena tan particular en que le dice: oye Abraham, observa el cielo, dime cuántas estrellas ves, cierto, son incontables, bueno, así será tu descendencia. Y luego le dice: bueno, cuéntame la arena del mar a ver si puedes. Y él como que se queda: pero ¿cómo? ¿A través de qué método voy a contar la arena de la tierra? Pues justo eso quiero que sepas, que va a ser incontable tu descendencia, pero que además de eso en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. De seguro que si nosotros hubiésemos estado al lado de Abraham, nos hubiésemos cuestionado infinitamente acerca de cómo era que Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de Abraham. Nos hubiésemos llenado de dudas y hubiésemos entendido que era un secreto que por siglos se mantuvo oculto, pero que luego fue revelado. ¿Cómo es que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra? Y lo que vemos cuando hay diversas nacionalidades juntas en un mismo lugar es precisamente el cumplimiento de lo que Dios le prometió a Abraham conforme al mandamiento del Dios eterno. El Dios cuyo cumplimiento de sus palabras no ocurre algunas veces. El Dios cuyo cumplimiento de las palabras no se cumple en el 90% de las veces. Yo vengo a hablarle de un Dios que el 100% de las veces que ha hablado ha cumplido su palabra. Yo vengo a hablarle de un Dios que nunca ha dejado de cumplir lo que Él ha dicho. Y es que no debe haber ninguna duda al respecto. Dios sí bendijo a toda la humanidad a través de Jesucristo como la promesa a través de la cual todas las naciones de la tierra pueden obtener salvación de sus almas. Parecía que nunca se iba a dar. Parece que en ese tiempo de silencio todos se cuestionaban: ¿cómo es posible que Dios prometió un libertador y no llega? Pero es interesante escuchar las palabras del evangelista Marcos diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, a todos los que habitaban en tinieblas, luz les resplandeció. Debemos reconocer que este Dios infinito y santo trajo salvación para nuestras vidas. Nosotros servimos a un Dios que es digno de confianza, que no importa cuánto tiempo pase, porque nosotros somos los que estamos sujetos al tiempo. Nuestro Dios en cambio es eterno. A Él el tiempo no le afecta. Y decir que Dios es eterno implica decir que trasciende el tiempo. Y nuestro tiempo comenzó en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros que conocemos la vida atados al tiempo, nosotros conocemos la vida como una sucesión de momentos, como una sucesión de instantes, uno tras otro. Pero nuestro Dios no vive en una sucesión de momentos. A veces se piensa en la eternidad como un tiempo muy largo, pero eso no es la eternidad. La eternidad queda fuera del tiempo. Ni siquiera debemos decir que Dios vive en la eternidad. Es que la eternidad está en Dios. La eternidad es una característica que hace que Dios sea Dios. Y es que todo Dios está en todo el tiempo y en todo lugar, en cada instante.
Ni antes ni después de este instante puede haber más de la esencia de Dios. Es la misma esencia de Dios siempre, en todo momento, en cada instante, en todo lugar. Y eso es lo que se denomina el eterno presente. Y por eso la manera como Dios se presenta a Moisés, cuando Moisés le pregunta, bueno, y si me preguntan, tu pueblo me pregunta que quién me mandó, yo qué voy a responder. Y él dijo, yo soy. No que yo fui, no que yo voy a ser, yo soy. Toda la esencia de Dios, todo lo que Dios es, estaba ahí presente. Y es muy interesante ver cuando uno lee la epístola universal del apóstol Pedro, y él está intentando ayudar a los cristianos de esa época a que entiendan que la promesa de Dios acerca de su venida no se está tardando, sino que ellos tienen una mala concepción de lo que Dios es como consecuencia de su manera de ver el tiempo. Él les dice en segunda de Pedro capítulo 3, el verso 8, dice, pero oh amados, no quiero que ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que ocurría era que muchos estaban diciendo que Cristo ya no venía. Tenemos tantos años esperando que venga, que viene y nunca viene. Imagínense si eso le ocurrió a los cristianos del primer siglo, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Que llevamos más de 20 siglos esperando a Jesucristo. Pero la palabra de Dios, que no se queda relegada en el tiempo, sigue siendo relevante el día de hoy para nosotros. Y frente a sus dudas, qué importante recordarle que Dios es eterno. Y no se trata de que a Él se le ha olvidado volver por su iglesia, sino que Pedro es consistente en decir que Él está dando oportunidad para que la gente se arrepienta, no queriendo que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Dios eterno que trasciende al tiempo actúa con los hombres con paciencia y misericordia. Qué bueno es que Dios no haya venido antes. Qué bueno es que Dios no haya venido antes. De pronto yo me hubiese perdido. De pronto usted se hubiese perdido. Pero qué bueno saber que mientras hay vida, sigue habiendo esperanza. Él maneja el tiempo a su modo. Así que Pedro, para concluir, dice, pero el día del Señor vendrá. Que no le quepa a usted la menor duda que el hecho de que hayan pasado 20 siglos desde que Él prometió que volvería y no ha vuelto, significa que Dios se ha olvidado de su promesa. Qué importante que usted en esta mañana tenga absoluta certeza de su estado de salvación y sienta alegría de saber que Dios aún no ha venido, porque si usted no está seguro de su salvación, hoy tiene una nueva oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, porque el día del Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá, Darwin? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dios cumplirá su promesa. Dios no se ha olvidado de lo que Él ha prometido. Y para que tenga un poco de idea, intento darle un ejemplo que sea sencillo. Vemos un segundo tiempo, ¿cierto? Y no podemos ver el segundo tiempo si lo vemos en vivo, ¿no? Si lo vemos en vivo no podemos ver el segundo tiempo antes de ver el primer tiempo. Pues con Dios no ocurre así. Dios puede verse a la par el primer y el segundo tiempo del partido sin confundir cuál es el primer tiempo o cuál es el segundo.
Dios hoy está viendo la sucesión de eventos que ocurren con usted en tiempo presente. Él no tiene que esperar a mañana para saber lo que pasó hoy. Él observa todo de usted y lo sabe todo de usted. Yo no sé si usted ha entendido lo que yo le quiero decir en esta mañana. Pero saber que Dios es eterno y conoce todo de mí, y que yo estoy aguardado en la mano del poderoso Dios, implica que a Dios ninguno de los eventos futuros le toman por sorpresa. Implica que a Dios no le hace mella, no le hace efecto para el cumplimiento de su propósito en mí la inflación de Colombia. A Dios no le hace mella que la economía de Colombia esté mal. Este Dios eterno lo conoce todo, y como a su vez es el todopoderoso, sin importar lo que ocurra en el futuro, sin importar lo que ocurra en el futuro, eso que le va a ocurrir a usted mañana, en un mes y en un año, ya Dios lo está viendo. Dios puede y tiene el poder de saber infaliblemente cada evento del futuro que va a ocurrir con su vida. La ansiedad, que es un fenómeno que está en boga en la actualidad y que el apóstol Pedro habla de echar toda nuestra ansiedad sobre él, lo que significa que todos podemos estar ansiosos en algún momento por el futuro, se viene abajo cuando entendemos que nuestro Dios es eterno y que si nosotros estamos en su mano, y Él que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ni siquiera los eventos más difíciles por los que usted pudiese atravesar toman por sorpresa a Dios. A Dios no lo ha tomado por sorpresa su crisis económica. A Dios no lo ha tomado por sorpresa su enfermedad. A Dios no lo ha tomado por sorpresa el que alguien lo engañe y le dañe su corazón. A Dios nada de eso le ha tomado por sorpresa. Nosotros el día de hoy, al reconocer que nuestro Dios es eterno, podemos estar tranquilos, podemos estar en paz, porque nuestro Dios conoce todo de nosotros. Él sabe todo de nosotros y Él tendrá cuidado de nosotros. Somos tú y yo los que vivimos pensando en qué va a pasar mañana. Somos tú y yo los que a veces amanecemos preocupados porque no sabemos de dónde vamos a sacar para sustentar nuestra vida el día de mañana. Pero a Dios no. Dios no vive en sobresaltos. Dios no vive en sobresaltos. Él lo sabe todo. Él vive en un eterno presente. Dios no está atado al tiempo como nosotros estamos atados. La escritura dice de manera muy clara en el Salmo 93, el verso 2: firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Dios no fijó su trono cuando creó el mundo. Desde antes de que el mundo fuese hecho, el trono de Dios estaba, está y seguirá estando en el lugar donde Él lo puso. El Salmo 92 dice: antes que nacieren los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo, desde la antigüedad, desde los tiempos inmemoriales hasta el siglo, hasta el más amplio futuro, nuestro Dios ha sido, es y seguirá siendo Dios. El Salmo capítulo 90 fue escrito por Moisés, y es probable que él se preguntara: ¿cómo explico la eternidad de Dios? ¿Cómo explico que Dios es eterno? Y ahí vemos a Moisés, inspirado por el Espíritu Santo,
diciendo: Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Hoy podríamos mirar todo lo atrás que podamos mirar hacia el pasado. Podríamos llegar hasta el momento de la creación. Podríamos llegar hasta ese momento que describe el profeta Ezequiel, cuando el diablo y sus secuaces son enviados desde el cielo. Y podríamos mirar y mirar y mirar y decir: no veo el fin, no veo el fin. Pues bueno, más allá del fin, más allá de lo que nuestra capacidad y todos los métodos posibles pudieran permitirnos ver hacia el pasado, más allá está nuestro Dios. Y ahora, para el otro lado, para el futuro, podemos llegar al momento en el que Cristo venga por su iglesia, en el que se dé la consumación de los tiempos, en el que se dé todo el reino milenial, todo lo que usted se imagine, y usted ver y ver y ver y ver, intentar ver hasta más allá. Pues lo cierto es que más allá está nuestro Dios. Nuestro Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios ha estado siempre presente y lo estará siempre. Los montes, tal vez, que son de las estructuras naturales que más nos asombran, y nosotros nos podríamos preguntar desde cuándo están allí. Pues aunque tengan miles o millones de años, como algunos refieren, antes de ellas estaba nuestro Dios. Y no es únicamente que nuestro Dios no haya tenido comienzo, es que nuestro Dios no tendrá fin. Aleluya. Qué bueno es saber que nuestro Dios no tiene principio ni tiene fin. Qué bueno es saber que nuestro Dios no es limitado por el tiempo. Qué bueno es saber que a Dios no le afectan los cambios de gobierno. Qué bueno es saber que a nuestro Dios no le afectan las circunstancias. Qué bueno es saber que a Dios no le afecta un estado de ánimo. Nuestro Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Y así como dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que intenta decirnos el escritor a los hebreos es que Dios busca la forma de que nosotros comprendamos lo que con nuestra mente finita seríamos incapaces de comprender. Y una de las formas que él usa es hablar del anciano de días. Y esa expresión está en Daniel capítulo 7. Y yo quisiera que me ayudaran a ir mostrando Daniel capítulo 7. Y cumple el propósito para hablar de la eternidad de Dios. Y ese nombre, anciano de días, puede dar la idea de alguien que tiene muchos años. Pero esa no es la idea que está detrás de la expresión de Daniel. Porque en Dios están contenidos todos los tiempos y todas las edades. Un anciano normalmente lo podríamos relacionar con alguien frágil, con alguien débil. Pero cuando Dios habla de que es el anciano de días, no es esa la idea. En el capítulo 7 de Daniel se nos introduce una sección de visiones que hacen referencia a los grandes imperios de la tierra. Y uno puede sentir como el suspenso y la música de fondo cuando comienza a leer Daniel, porque lo que él narra puede sonar hasta espeluznante. Él dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar,
y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Todos los comentaristas llegan a la conclusión que esto se refiere a los grandes imperios de la antigüedad. Sigue diciendo: después de esto miré y he aquí que otra, semejante a un leopardo con alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Uno puede escuchar a Daniel narrando esto y uno dice: ¿y qué va a hacer de nosotros? Este hombre, Daniel, cuando escribe, está en el exilio, no está en su tierra. Y este hombre ha visto todos los imperios hasta ese momento haciendo lo que eran capaces de hacer, haciendo lo que se les venía a la cabeza. Y yo percibo que muchas veces nosotros los cristianos nos desenfocamos tanto de lo que Dios es, que ponemos más nuestros ojos en lo que ocurre en nuestro entorno. Estamos tan enfocados en lo que ocurre en el mundo, en cómo todo va de mal en peor, en cómo los principios cristianos que hasta ahora nos han regido son arrinconados por esas formas de pensamiento que buscan eliminar de tajo la existencia de Dios sobre la tierra. Nos preocupa encender el televisor y ver que todo el mundo está en guerra. Nos preocupa saber que los fenómenos naturales vienen ocurriendo de manera mucho más repetitiva y en tiempos mucho menores. Y nosotros decimos: ¿qué pasa? Percibo que muchos, al ver lo que está pasando en el mundo, su corazón se pone triste y se pregunta: Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Pero yo quisiera en esta mañana que nosotros pudiésemos cambiar el enfoque, pudiésemos cambiar el objetivo o el objeto de nuestra mirada. Y es que no puedo dejar de pensar cuando leo esto en el equivalente de Apocalipsis 5. Dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y tal vez todos nos preguntamos: ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Las cosas van de mal en peor. Y nos pase como Juan y digamos: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y quisiera preguntar: ¿acaso estamos nosotros a merced de lo que el mundo quiera hacer con nosotros? ¿Acaso cree usted que usted es la víctima más insignificante de la sociedad porque usted es tildado de ser un retrógrado, anticuado, por querer mantener sus principios, y todo a su alrededor apunta a que usted debe cambiar porque la sociedad cambió? Pero volvamos una vez más a Daniel. Está la escena de todas esas bestias terribles y espantosas, y él es como si preguntara: ¿y ahora qué? ¿Dónde están las promesas de Dios?, se podría preguntar usted. ¿Dónde está lo que Dios ha prometido cuando su vida no parece ser equivalente a lo que Dios quiere darle? ¿Dónde están las promesas que Dios le ha hecho a usted y me ha hecho a mí?
¿Dónde está el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida? Pues ¿sabe lo que pasa con Daniel? Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y ocurrió algo maravilloso. Y se sentó un anciano de días. Se sentó el eterno y soberano Dios que ha existido desde la eternidad y que existirá hasta la eternidad. Y entonces Daniel no puede más que describirlo y dice: cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones asistían delante de él. Tal vez nuestros ojos en esta mañana estén viendo lo que no deben ver. Estén viendo el caos del mundo, la situación del mundo. Tal vez usted me dirá: no es el mundo, Darwin, es mi vida. Es mi vida la que está en un caos total. Es mi vida la que parece que no tiene la existencia de ese Dios del que me habían predicado. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta cuándo. Hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y ocurrió lo que estoy seguro que un día va a ocurrir. Tal vez a usted le parezca que el tiempo ha pasado. Tal vez a usted le parezca que Dios ya no viene. Pero yo quiero decirle en esta mañana que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Y un día Dios mismo, aleluya, un día Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire. Yo quisiera en esta mañana gritar a voz en cuello: Maranata, Maranata, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, aleluya, aleluya, Cristo viene. Nuestro Dios viene. El eterno Dios cumplirá su promesa. Pero nuestros ojos están contemplando el mundo. Nuestros ojos se han envanecido con el mundo. Seguimos contemplando los enemigos del Señor
y hemos apaciguado nuestra guardia frente a lo que ocurrirá. Pero ahí es donde tenemos que aprender a leer bien al Dios eterno, para que nuestros ojos contemplen a Cristo, para que nuestros ojos estén enfocados en Cristo. El Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio de Mateo, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Como dice el narrador deportivo, tú tranquilo. Puede que hoy todo esté mal. Puede que la situación del mundo parezca ponernos contra la pared. Parece que lo que nosotros creemos es anticuado. Creer en el matrimonio, creer en el celibato, creer en guardarse para Dios. Oye, qué absurdo creer eso. Y pensando que su Dios viene. Si nosotros de verdad creemos que Dios es eterno, debemos creer también que Él cumplirá su promesa tarde o temprano. Y ya uno sigue leyendo Daniel 7 y uno comienza a tener una idea de lo que está sucediendo, pero Daniel no quería llegar a conclusiones apresuradas, así que su espíritu, que aún está agitado, sigue ahondando y dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Pero Daniel no se detiene. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Es alentador o es una advertencia? Es una advertencia. En el mundo tendremos aflicciones. En el mundo pasaremos dificultades. No porque seas cristiano estás exento de la enfermedad. No porque seas cristiano estás exento del dolor. Pero qué importante saber que cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos devolvió 2 cosas que no teníamos. No teníamos un nombre. Y Juan, escribiendo en el capítulo 1, dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero este Dios eterno no solamente nos dio un nombre, este Dios eterno también nos dio una esperanza. Este Dios eterno nos dio una esperanza. Sí es cierto que nosotros también nos morimos. Sí es cierto que nosotros también nos enfermamos. Sí es cierto que nosotros también sufrimos.
Pero nosotros, a diferencia del resto, tenemos al Dios eterno, al sublime, al soberano, al todopoderoso con nosotros. Y dice el verso 22 de Daniel 7, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, porque habrá de llegar el tiempo, y los santos recibieron el reino. Y la pregunta es, Darwin, ¿y cómo terminó todo? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Las películas siempre han mostrado una obsesión del hombre por poder viajar en el tiempo. Volver al futuro, los Avengers, Doctor Strange. Pero la única realidad es que nosotros no podemos volver al pasado. Nosotros caminamos en una sola dirección. Y vamos a terminar donde Cristo ha dicho. Nosotros nos dirigimos hacia la consumación de los tiempos. Pero como no podemos volver al pasado, qué bueno aprovechar el hoy. Hoy es una gran oportunidad para que usted, que está lejos de Dios, se arrepienta. Hoy es una gran oportunidad para usted que ha vivido de cualquier manera, se arrepienta. Usted no podrá cambiar su pasado. Ese pasado le pertenece a Dios. Pero a partir de hoy usted puede construir un nuevo futuro con el Dios eterno que ha prometido venir por usted. Por un instante piense en la eternidad. Por un instante piense dónde va a pasar la eternidad. Piense por un instante en qué será de su vida si hoy cierra los ojos y amanece del otro lado de la historia. ¿Qué ocurriría con su vida si hoy fuera el último día de su vida? Y no se trata de infundirle miedo o temor, pero es que mis palabras se quedan cortas frente a la zozobra y la desolación que vivirá este mundo cuando la iglesia de Cristo sea levantada. Lo que yo pudiera describir con mis palabras es ínfimamente bajo, comparable con lo que ocurrirá cuando muchos de los que hoy están aquí con nosotros un día lleguen y encuentren esa puerta cerrada. Un día intenten llamar al pastor y el pastor no responda. Un día intenten llegar a buscar la casa del hermano y ese hermano no está. Nosotros aquí no jugamos al culto. Nosotros aquí creemos que las promesas del Dios eterno, del Dios soberano, siguen siendo veraces. Y el que ha prometido venir, vendrá y no tardará. Yo quisiera invitarlo a estar en pie en esta mañana. Aquí no se trata simplemente de tener un conocimiento teórico acerca de quién es Dios. Aquí se trata de vivir para Dios. Aquí se trata de estar completamente seguros
de nuestra salvación. Así que en esta mañana yo quisiera invitar a uno que necesite ponerse a cuentas con su Dios. Quisiera invitar a uno que necesite poner en orden su vida. A uno que necesite pedirle perdón a Dios en esta mañana. A uno que no esté seguro de su pasaje a la eternidad y que necesite venir hasta la misma presencia de Dios y hablar con su Dios. Aquí está Jesús en esta mañana. Y Él está obrando milagros en la vida de aquel que le necesita y con humildad se acerca a Él. Venid pues y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana o fueren rojos como el carmesí, este Dios es capaz de ponerlos como blanca lana. Permítame que le ruegue. Hoy es su día. Hoy es su oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Hoy es su oportunidad de resolver su situación con su Dios. Hoy es el día de resolver dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Aquí está Jesús en esta mañana. Yo quisiera invitarlo a que usted ahí en el lugar donde está comience a orar. Comience a invocar el nombre de este Dios eterno y soberano. Comience a presentar su vida delante de Dios. Aquí está Jesús en esta hora. No se tiene que ir usted con la situación que trajo a este lugar. Aquí está el Dios eterno y poderoso, el que es desde la eternidad hasta la eternidad y que puede obrar en su vida. Aquí está entre nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único y sabio Dios, el que habita en luz inaccesible. Hable con su Dios en esta hora. Hable con sencillez de corazón, con humildad de corazón. Preséntese ante su Dios. Expóngale a este Dios eterno su causa, que de seguro Él le atenderá en esta hora. Ya no se tarda el Señor. Falta poco para que Él aparezca en las nubes a llevar a su iglesia. Ya no se tarda el Señor. Él solo viene a buscar a un pueblo que le ha servido, en su iglesia que ha redimido. Él solo viene a buscarla y no quiere ser todo ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey supremo les vino a buscar. Y no Quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Qué dicha es pertenecer a ese pueblo que hoy
ser tú de ese pueblo que el día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo es vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Aleluya. Démosle gracias a Dios en esta hora y pidámosle que nos lleve con bien hasta nuestros hogares. No olvide cumplir con sus compromisos cristianos y pidámosle a Dios que guarde esta semana nuestras vidas, que bendiga nuestro trabajo, nuestra empresa, su emprendimiento. Qué bueno es saber que el Dios eterno está de nuestro lado. No tema. ¿Qué importa lo que digan las noticias? El Dios eterno está con nosotros y Él cuidará de nosotros siempre. Y eso es una dicha, saber que el Dios eterno cuida de nuestras vidas. Soberano y eterno Dios, te damos gracias.